Sean todos y todas bienvenidas a una clase más de lenguaje y literatura en la que abordaremos el cuento realista, una de las grandes narrativas del siglo XIX que aborda temáticas de contenido social desde un punto de vista objetivo y crítico. En esta ocasión estudiaremos los relatos, específicamente los cuentos realistas. Los cuentos realistas nacieron en el siglo XIX a partir de la investigación y observación que hacían las escritoras y escritores. Estos escritores lo que hacían era recolectar información de su entorno. Se iban a lugares rurales, a la zona urbana, observaban, escribían, caracterizaban personajes a partir de todo lo que observaban. Estos cuentos tienen una particularidad: mezclan ficción y realidad, pero la ficción es algo secundario. Lo que tiene mayor realce es la realidad, pero no es solo una falsificación de la realidad, sino es una construcción desde un punto de vista estético que recrea el escritor o la escritora. Seguramente has escuchado de algunos cuentos como El gato con botas, Caperucita Roja, Los tres cerditos, pero la gran diferencia entre estos y el cuento realista es que el cuento realista retoma por completo, como ya lo dice la palabra, la realidad, y estos otros se van más por la fantasía. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha narrado los sucesos de la realidad, pero el realismo, como movimiento estético y literario, recién se configuró en el siglo XIX, cuando unos escritores y escritoras se convirtieron en investigadores. Estos investigadores, escritores, se iban hacia las comunidades, hacia los barrios, hacia las zonas marginales, a observar qué sucedía, y escribían todas las escenas de los sucesos cotidianos. Eso les permitió caracterizar la problemática social y a partir de esa caracterización configurar una novela o un cuento. Sabemos que el cuento realista lo que busca es representar de manera objetiva la realidad. Los escritores realistas consideraban que había una sola forma de representar la realidad, y esta realidad debía ser un reflejo de lo que estaba sucediendo en la sociedad. ¿Para qué? Para que las demás personas pudieran conocer cómo vivían en una época determinada y cuáles eran los problemas sociales que los agobiaban. Específicamente, estos podrían ser hambre, miseria, crimen, entre otros. En este sentido, los sucesos convencionales, el escritor los transforma para darles un sentido estético, porque sabemos que a partir de lo que ha recolectado le quedarán muchas cosas que debe completar, y esto lo va a completar a partir de añadir elementos ficcionales. Pero estos elementos ficcionales no van a ser fantásticos, sino que van a ser solo para complementar la realidad y que esta realidad no se deforme tanto, para que pueda ser transmitida de una manera muy parecida a como es en la vida real. Ahora bien, hablemos de las características del cuento realista. El cuento realista se diferencia de otros tipos de cuentos como el fantástico, el maravilloso, el histórico, ya que este presenta temáticas de la realidad. Y como ya lo dijimos anteriormente, el escritor se ha vuelto investigador y por ello es que ha recolectado un sinnúmero de temáticas, de problemáticas sociales del entorno. Entonces las temáticas que vamos a encontrar en los cuentos realistas son esas temáticas que agobian a las personas en una sociedad, en una época determinada. También tenemos una particularidad del cuento realista. Utiliza un tipo específico de narrador. Utiliza al narrador testigo que puede ver todo lo que está sucediendo en ese momento, pero desde un punto lejano o desde fuera. Esto quiere decir que solo puede ver lo que hacen los personajes en el cuento, pero no puede conocer lo que estos piensan. A diferencia del narrador omnisciente, que el narrador omnisciente puede ver todo el panorama de lo que están haciendo los personajes y además conoce qué es lo que están pensando. En conclusión, en el cuento realista tenemos narradores testigos y tenemos narradores omniscientes en su mayoría. Otra característica de este tipo de cuentos es el uso que hace del espacio y del tiempo. Este espacio es descrito de manera muy detallada. A diferencia de otros tipos de cuentos, el escritor o escritora realista le presta importancia a los detalles. Va describiendo de tal forma que estos cuentos pueden representar un cuadro de esa época. También, para que podamos constatar esto, podemos ver pinturas de esa época.
y esas pinturas son un reflejo también de lo que el escritor veía e investigaba. Además, el espacio se lleva de manera lineal, no hay saltos tan grandes en el tiempo como en otros tipos de narraciones, sino que se sigue un tiempo lineal que está acorde como van sucediendo los hechos, ya que trata de presentarlos tal y como suceden en la realidad. Los personajes en los cuentos realistas serán principales o secundarios. El personaje principal será aquel sobre el que van a girar todas las acciones del cuento, y el personaje secundario será aquel que aparecerá para complementar la historia que está desarrollando el personaje protagonista. Por eso debemos diferenciarlos muy bien, ya que el personaje protagonista es el foco del escritor, es aquel al que observa más y al que describe y caracteriza de mejor forma. Además, este tipo de personaje no es un personaje estático, sino que va evolucionando a lo largo de la trama. Además, tenemos los personajes arquetipos, y estos personajes arquetipos van a representar las conductas humanas. Podemos verlos desde los personajes que representan virtudes, personajes que representan defectos como el personaje malo, el personaje que infringe daño a las demás personas. El lenguaje es utilizado por el escritor realista como un recurso que le imprime verosimilitud al relato. Esto quiere decir que a partir de la investigación que ha realizado, pone en boca de los personajes palabras o regionalismos. Y esto quiere decir que esos relatos que el escritor está plasmando en el cuento realista van a ser mucho más creíbles, porque pueden identificarse las palabras propias de una región. Ahora que ya hemos estudiado algunos aspectos del cuento realista, hemos analizado algunas de sus características, es necesario que definamos qué es un cuento realista. Y un cuento realista puede definirse como una representación seria y a veces trágica de la realidad, en la que un escritor o una escritora ha plasmado todo lo vivido y recopilado a través de la investigación, específicamente de la observación y la escucha. Uno de los grandes escritores del realismo es Charles Dickens. Este escritor se consagró como el padre del realismo en Inglaterra. ¿Por qué? Porque sus obras eran una mirada de la realidad. Recordemos aquellas novelas tan famosas como Oliver Twist, La historia de dos ciudades, o aquel cuento de Almacén de Antigüedades. Este escritor, nacido en el siglo XIX, en la época victoriana, es quizás el más universal del cuento realista y específicamente de ese movimiento literario. Ahora leeremos un fragmento de un cuento de Charles Dickens, La historia de nadie. Vivía en la orilla de un enorme río, ancho y profundo, que se deslizaba silencioso y constante hasta un vasto océano desconocido. Fluía así desde el Génesis. Su curso se alteró algunas veces al volcarse sobre nuevos canales, dejando el antiguo lecho seco y estéril, pero jamás sobrepasó su cauce y seguirá siempre fluyendo hasta la eternidad. Vivía en un paraje bullicioso y trabajaba intensamente para poder subsistir. Pertenecía a una inmensa familia, cuyos miembros debían ganarse el sustento por sí mismos, con la diaria tarea prolongada desde el amanecer hasta entrada la noche. Su mujer tenía las manos endurecidas por el trabajo constante y había envejecido antes de tiempo, pero aún así la amaba mucho. Sus hijos, detenidos en el crecimiento, exhibían señales de una alimentación deficiente, pero se notaba belleza en sus ojos. Por sobre todas las cosas existía en él el alma de ese hombre, el ardiente deseo de instruir a sus hijos. Si alguna vez resulté engañado, decía, por falta de saber, al menos que ellos aprendan para evitar mis errores. Si es duro para mí recoger la cosecha del placer y sabiduría acumulada en los libros, que a ellos les resulte fácil. En el fragmento del cuento anterior, estamos ante dos personajes, un hombre y una mujer. El hombre es la representación de un campesino, aquel que se esfuerza día con día procurando darle lo mejor a su familia. La mujer que aparece
también es otra trabajadora, que también trabaja en el campo para sostener a su familia, que el trabajo los ha endurecido, el trabajo los ha envejecido, pero ellos siguen luchando porque tienen un objetivo: tener a su familia mejor. Esto quiere decir que ese cuento está criticando todo el trabajo al que han sido sometidos estas personas y que no han podido salir de la pobreza. Esa pobreza que los ha llevado a envejecer, a apartarse de los estudios, a tener una desnutrición. Eso es lo que el escritor está representando en ese fragmento. Ahora que ya conoces más sobre el cuento realista, puedes escribir un cuento. Y esto debes hacerlo a partir de unos pasos específicos. El primer paso de estos es la planificación, en la que debes pensar en la temática que abordarás. Esta temática puede ser algo de tu entorno. Por ejemplo, en la situación actual que nos encontramos, todas las ocurrencias, todas las aventuras que hemos tenido en nuestros hogares y todo lo que hemos estado viviendo por la emergencia del COVID-19. Después que has seleccionado la temática, debes pensar en quiénes van a ser tus personajes. Estos personajes puedes caracterizarlos a partir de lo que veas en tu casa. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, y puedes empezar a darle características para que pueda actuar de una forma específica en tu cuento. Cuando ya tengas esto, debes determinar todo el ambiente y hacer una descripción del espacio donde van a actuar. Después que has hecho esto, pasamos al siguiente paso: la textualización o escritura. Y en este lo que harás es escribir tu cuento. Retomarás todo lo que pusiste de la temática, todo lo del personaje, lo del espacio, lo del tiempo, y lo plasmarás en tu cuaderno de lenguaje y literatura. Una vez que has hecho esto, procederás a hacer una edición del texto, y esta edición del texto estará enfocada a verificar que todo tu cuento se comprenda, que tenga las partes esenciales, el inicio, el desarrollo y el final, que las oraciones se comprendan fácilmente, que las palabras estén escritas correctamente, además que hayas utilizado los signos de puntuación de forma correcta. Al terminar de escribir tu cuento, puedes compartirlo con alguna amiga, con un amigo, con una vecina, con un vecino, con tus familiares, a través de una red social. Recuerda que tendremos una nueva clase de lenguaje y literatura para abordar otra temática de tu interés. Nos vemos en la próxima.